este ciclo de Café de las Ciencias, que es coorganizado por el Instituto Franco-Argentino, la Embajada de Francia y el Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Sí, 53. Eso quiere decir que van varios años de café y ni siquiera el aislamiento y el distanciamiento los han detenido. Seguimos tomando café a la distancia. Y no solamente a la distancia, sino también en idiomas de Café de las Ciencias, diferentes. Coorganizado por el Instituto Franco-Argentino. ¿Ustedes están escuchando que yo me repito ahora? El Centro Cultural de la Ciencia. Eso no debiera pasar, ¿no? De Ciencia y Tecnología de Argentina. Sí, 53. Eso quiere decir que van varios años de café y ni siquiera el aislamiento y el distanciamiento los han detenido. Seguimos tomando café a la distancia. Y no solamente a la distancia, sino también en idiomas de Café de las Ciencias, coorganizado por el Instituto Franco-Argentino. Tercero, aparecí 3 veces. Eso no debiera pasar, ¿no? 53. Eso quiere decir que van varios años de café. Disculpen, no es que queremos repetirnos, estamos viendo qué pasa. A ver. No es eso a lo que nos referíamos con bilingüismo, Diego, en particular, ¿no? Ya está, ok. Ya se va a arreglar. Me parece que ya se arregló. Vamos a esperar que se acallen las voces. Que es muy borgiano esto, ¿no? Es un laberinto. Disculpen, no es que queremos repetirnos, estamos viendo qué pasa. No es eso a lo que nos referíamos con bilingüismo, Diego, en particular, ¿no? Bien, asumamos que ya está. Ok, ya se va a arreglar. Me parece que ya se arregló. No, esto, ¿no? Es un laberinto. No. Bien, asumamos que ya está. Me dicen acá, ¿puede ser, Adolfo, Vana, que tengan el YouTube abierto? Voy a mirar. No en mi caso, no. Yo estoy seguro de que no. Segundo, voy a mirar. Me dicen acá, ¿puede ser, Adolfo, Vana, que tengan el YouTube abierto? Voy a mirar. Creo. No en mi caso, no. Estoy seguro de que no. Hagamos una prueba. Apaguen los micrófonos, ustedes dos, un segundo. Vamos a ser científicos, ¿sí? Esto es muy extraño. Bueno, prueba no superada. Apagamos los 3 los micrófonos y siguió saliendo. Disculpen si están viendo el café. Enseguida empezamos, queremos resolver esta cuestión de eco. ¿Es posible que desconectemos todo y nos conectemos de vuelta o eso no es posible? Veamos qué nos dicen desde el C3. Veamos un poco, seguro se resuelve enseguida. Ah. Bueno, prueba no superada. Apagamos los 3. Digo unas palabras para ver si también sucede cuando hablo yo. A ver. Yo no he escuchado ningún eco de mi parte. No sé si ustedes. También sucede cuando hablo yo. Sucedió, tardó, pero sucedió. ¿Alguna idea técnica desde el C3 o largamos y no se escucha en otros lados?
Yo no he escuchado ningún eco de mi parte. No sé si ustedes... Sucedió, tardó, pero sucedió. ¿Alguna idea? ¿Algo pasó? Bueno, parece que algo pasó. Intentemos, misterios de la ciencia y la tecnología. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Disculpen por estos minutos que perdimos, los vamos a recuperar en preguntas del público. Y les decía que no solamente seguimos tomando café a distancia, sino que hablando en lenguas, ¿sí? Tiene un nombre eso, hablando en lenguas. Y hablando en lenguas desde el cerebro. De hecho, el nombre de este café es Cada bilingüe con su cerebro, como si el bilingüismo tuviera algo que ver con lo que tenemos acá adentro, ¿no? Y de hecho, tenemos a dos grandes expertos, posiblemente dos de los más grandes expertos en el tema del bilingüismo en el mundo, los dos argentinos, uno en Argentina, otra en Canadá, ¿sí? Que voy a pasar a presentar. ¿Sí? Están con nosotros la doctora Ana Inés Ansaldo. Ana es argentina, de hecho se recibió aquí de fonoaudióloga, y después se fue a hacer su doctorado a la Universidad de Montreal en Quebec, hizo un postdoctorado también en Montreal, pero en la Universidad McGill, y en este momento es la profesora titular en la Cátedra de Comunicación, Envejecimiento y Neurociencias de la Universidad de Montreal, una universidad muy prestigiosa de Canadá, donde dirige también el Laboratorio de Plasticidad Cerebral, Comunicación y Envejecimiento en el Centro de Investigación del Instituto Universitario de Geriatría. ¿Sí? Así que nada, es lo que se suele decir en el barrio, hizo un carrerón, ¿sí? allá en Canadá, con una sólida formación aquí adentro. Y en el otro rincón tenemos a un amigo de la casa, ¿sí? Al doctor Adolfo García. También empezó de otra manera. Ustedes saben que Adolfo se recibió de traductor, él venía del lado del palo de las lenguas realmente, y caminando alguna vez por las Ramblas marplatenses me contó que en ese camino de la traducción, empezó a preguntarse cosas sobre el cerebro, sobre cómo es que puedo cambiar una palabra por otra, una frase por otra, y así fue como siguió estudiando, se doctoró finalmente, hizo una maestría, se doctoró, en este momento es profesor asociado y es el director científico de un nuevo centro, que les recomiendo estén muy atentos a su seguimiento, es el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, pero también tiene una gran actividad en el exterior, es especialista asociado en el Global Brain Health Institute en la Universidad de California, también es miembro honorario en centros en España y en China, es profesor en la Universidad de Cuyo, es investigador de CONICET, y los dos, como les decía, tienen mucho que decirnos sobre este tema de cómo un cerebro puede ser bilingüe. ¿Qué? ¿Hay un lugar acá dentro para el idioma? Y si lo ocupo con un idioma y quiero venir con otro, ¿tengo que empujarlo para hacer lugar o hay múltiples lugares? Y a lo largo del tiempo, ¿qué pasa? Ya no puedo aprender más, perdí la ventana, perdí el tren, y ya está, no puedo aprender ni guitarra ni italiano. ¿Es tan así? Bueno, de eso nos van a hablar estos dos especialistas, y lo invito entonces a Adolfo García, a comenzar con su exposición sobre si realmente cada bilingüe tiene su cerebro. Adolfo, adelante. Diego, mil gracias por la presentación. Qué grato realmente estar compartiendo este espacio con vos, con Ana Inés, con el público, y muy, muy buenas preguntas disparadoras, ¿no? Yo lo primero que voy a problematizar es la idea, ¿no? Es un término que utilizamos tan frecuentemente, una muletilla que nos hemos permitido en las neurociencias del lenguaje y del bilingüismo, que es el cerebro bilingüe, ¿no? Y como siempre pasa, ¿no? Bajo esas etiquetas simplistas, ¿no? Que son útiles, ¿no? Uno rápidamente con esas dos palabritas dice, ok, este tipo me va a hablar sobre el bilingüismo y lo que me pasa dentro de la cabeza, pero sucede que es una frase, es un sustantivo, ¿no? O sea, el cerebro bilingüe, una frase sustantiva, y está en singular. Y cada vez que tenemos esas palabritas en neurociencias, aparece un fantasma que tiene un nombre raro, que es el fantasma de la reificación. ¿Qué es esto? Es pensar que detrás de una palabra, un sustantivo singular, hay una entidad, una cosa fija, estática, estanca. Y uno podría pensar entonces, bueno, que hay tal cosa como el cerebro bilingüe, que todos aquellos que son bilingües lo poseen, lo tienen. Y esto sería una aproximación bastante errónea, porque realmente hay una heterogeneidad, una variabilidad tan grande en las formas en que distintas personas se pueden adjudicar y pueden ameritar el rótulo de bilingüe, que sería improbable que sus cerebros fueran
de algún modo idénticos o totalmente comparables, ¿no? Entonces lo primero que querría hacer es decir que, más que hablar del cerebro bilingüe, creo que es un poquito más atinado hablar de los cerebros bilingües. Y además que a esos cerebros bilingües hay que ponerle algún apellido. ¿Qué pasa? Primero, cuando decimos bilingüismo, ni siquiera los científicos estamos totalmente de acuerdo respecto de qué significa ese término. Si yo te doy, Diego, 30 libros o 30 papers al azar sobre bilingüismo y vemos cómo en los primeros capítulos o párrafos o incisos se ofrece algún tipo de definición de bilingüismo, vamos a ver que hay muchas discrepancias. Es más, no solamente hay matices distintos en cómo los distintos autores definen bilingüismo, sino que a veces hay incompatibilidades. Si la definición que te da el autor A es correcta, la que te da el autor B no puede serlo. Y esto ya habla, ¿no?, de la complejidad del fenómeno y de la complejidad de pararse en el mundo de la ciencia para entenderlo. Pero, a pesar de esta divergencia, ha ido surgiendo en el campo una especie de acuerdo tácito, ¿sí?, respecto de que cuando decimos bilingüe nos referimos a cualquier persona que maneja dos o más, esto es un problemita, ¿no?, lenguas o dialectos, incluso, en cualquier nivel de competencia que le permita satisfacer sus objetivos comunicativos. Es una definición tremendamente amplia. Tan amplia es que bajo esta concepción tendríamos que decir que entre el 50 y el 70% de la población mundial amerita el rótulo de bilingüe. Ahora, claro, estamos hablando de entre 3.500, 4.500, 5.000 millones de personas. Así que imagínate la variabilidad que habrá, ¿no? Algunos empezaron se expusieron a dos lenguas simultáneamente, desde la cuna, muy tempranito, ¿sí? Tal vez porque papá y mamá hablaban cada uno de ellos una lengua predominante, ¿sí? Algunos comenzaron a exponerse a una segunda lengua, siendo todavía chicos, digamos, en la primera infancia, pero después de que habían tenido un buen momento de exposición a lo que fue su primera lengua, ¿no? Y después otros, como ha sido mi caso, por ejemplo, se encontraron con las lenguas extranjeras ya un poco más tarde, durante la adolescencia, y en situaciones que fueron muy distintas de cómo yo incorporé mi lengua nativa, el español, ¿no? O sea, yo de hecho el inglés, que es mi segunda lengua, yo como muchísimas personas en Argentina y en el mundo, lo aprendí de modo consciente, deliberado, haciendo ejercicios en un aula, con listas de palabritas, ejercicios, práctica, ¿no? Algo que difiere mucho de cómo mi bebé, por ejemplo, ahora está empapándose del mal español al que yo lo expongo, digamos, ¿no? Entonces, esta es la idea disparadora que yo quería dejar acá flotando, ¿sí? O sea, hay tantos cerebros y tanta variabilidad en el cerebro bilingüe o en los cerebros bilingües, como la hay en las experiencias y en las formas en que las personas devenimos bilingües o multilingües. Y sí, solo para dejar algunas ideas ahí que después propicien un diálogo, ¿no? Pensemos solamente en algunas de esas características, esas variables que impactan sobre cómo el cerebro humano procesa dos lenguas y cómo procesa información en general. No es lo mismo que uno se apropie de dos o más lenguas en la infancia temprana a que lo haga más tardíamente en su vida. La edad es un punto clave. No es lo mismo una persona que está recién haciendo los primeros palotes respecto de cómo manejarse en una segunda lengua que alguien que tiene mucha práctica, mucha solvencia, mucha fluidez, una gran competencia. Eso es otro factor muy importante. Y otra cosa, en el mundo se estima hoy por hoy que hay unas 7.000 lenguas vivas, ¿sí? Ahora, esas 7.000 lenguas vivas, si uno piensa en un bilingüe, ¿no? Digamos, prototípicamente un bilingüe tiene un tándem de lenguas, ¿no? Ahora, esos pares de lenguas pueden ser más o menos similares, digamos, ¿no? O sea, hay mucha más proximidad, más puntos de afinidad a nivel gramatical, a nivel léxico, tal vez entre el italiano y el francés, que lo que hay entre el italiano y el chino mandarín, por decir así, o el urdu. Entonces, esto también, las similitudes o las proximidades y divergencias entre las lenguas que maneja un bilingüe también impactan en la forma en que su cerebro va a llevar a cabo los procesos de producción, comprensión e incluso pérdida del lenguaje en casos patológicos. Entonces, esta es la idea que yo quiero dejar, ¿no? Pensemos más bien en los cerebros bilingües y pensemos en esos cerebros bilingües con apellidos, tempranos o tardíos, de baja o alta competencia, con lenguas próximas o distantes.
Excelente, Adolfo, pero antes de que te escapes y la presente a Ana, algo para clarificar. Dijiste no es lo mismo, ¿sí? Y varias veces dijiste no es lo mismo esto que lo otro. Quiere decir que dejás abierta cierta esperanza, ¿no? Porque hay un mito por ahí de una ventana, que si no aprendiste hasta cierta edad, vas a poder mascullar un idioma de grande. Pero vos estás diciendo que no, no es lo mismo, pero vas a llegar a hacerlo. ¿Está bien? ¿Entendí bien lo que decías? Está muy bien como lo planteas. Digo, esto también tiene que ver con otras de esas palabritas, sustantivos singulares tramposos, que es lengua, ¿no? Entonces no decimos, aprendemos una lengua. Bueno, a ver, en cierta forma sí, pero también una lengua es un sistema muy complejo con distintos niveles y distintos tipos de información. Y el cerebro tiene momentos en los que está a punto caramelo para incorporar incidentalmente ciertos tipos de información y ciertos tipos de distinciones lingüísticas. A ver, no es, pensemos, una cosa es, por ejemplo, la fonología, ¿sí? El sistema de, vamos a decir, unidades del sonido de la lengua. Otra cosa es el léxico, las palabras de una lengua. Otra cosa son las estructuras morfosintácticas, las que nos permiten unir y combinar las palabras en oraciones, ¿no? Y si nosotros solamente lo pensamos a nivel de cuándo se cierra la ventana para la lengua, nos vamos a estar perdiendo, nos vamos a quedar ciegos a la idea de que el cerebro en su maduración, y nosotros como individuos sociales situados en un contexto, tenemos distintos momentos en los que se nos puede hacer un poco más fácil o más difícil incorporar ciertos tipos de información lingüística. Por ejemplo, hay momentos muy importantes en la primera infancia para poder incorporar distinciones fonológicas, para poder reconocer distinciones entre un fonema y otro, ¿sí? Una B y una P, por ejemplo. Pero las ventanas en las que el cerebro está ducho para aprender patrones gramaticales es un poquito más extensa. Y si pensamos en cuándo está la ventana, cuándo se baja la persiana para aprender palabras y significados, yo te diría que, salvo casos patológicos, en ningún momento de la vida, por lo menos no con la misma contundencia con que uno puede sentir esa dificultad para empezar a pronunciar ciertos sonidos de una lengua. Entonces, te diría que hay ventanas que no son persianas que se cierran definitivamente, ¿no? Sino que son ventanas en las que hay momentos óptimos para que el cerebro ponga en juego e incorpore ciertos tipos de contrastes. Eso depende de qué nivel de la lengua estamos hablando. Y otra cosa, el cerebro es tan plástico y tan vivo que siempre puede encontrar recovecos, caminos para llevar adelante ciertas tareas, aun cuando los caminos por defecto no están totalmente listos para esa tarea. Excelente. Vio, señora, señor, hay esperanza. Es como cuando yo les digo a mis hijos, eso es muy buenardo, y se me quedan mirando de, ¿vos cómo sabes esa palabra, papá? Pero bueno. Continuamos, tengo un montón de preguntas y quiero aprovechar para recordarle a la gente que está siguiendo este Café de las Ciencias por YouTube, que por favor nos hagan llegar por el chat de YouTube las preguntas, me las hacen llegar a mí y en la segunda parte del café vamos a hacérselas a los dos tremendos expositores que tenemos. Y le paso entonces la batuta a Ana Ansaldo, que va a continuar con el tema de estos cerebros bilingües, hemos cambiado el título del café, los cerebros bilingües, y nos va a hablar también sobre los distintos perfiles de bilingüismo y algo también sobre la edad. Ana, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este café. El tema del bilingüismo es como tantos otros temas. El problema está en las dicotomías, el problema está en no ver el continuum de las cosas, porque nada es o blanco o negro, y todo depende, digamos, un poco de la perspectiva con la que lo miremos. Por ejemplo, como recién decía Adolfo, un niño que empieza a aprender dos lenguas desde pequeño porque sus padres hablan distintas lenguas, lo que llamamos un bilingüe paralelo, tiene un sistema cognitivo que está en construcción, tiene un cerebro que está, digamos, en un momento punto caramelo, como dijo Adolfo, que absorbe las cosas de un cierto modo, que, digamos, por muchos motivos, inclusive yo creo motivos que tienen que ver con la cultura de la ciencia, siempre
después es como que todo cuando es más joven es mejor. Mejor para qué. Eh, Hay cosas que son más fáciles, más naturales, como bien dijo Adolfo. La discriminación de las, digamos, diferencias sutiles entre la vocal U y la vocal U en francés es mucho más fácil de aprender cuando uno es un niño pequeño. Yo la aprendí a los 36 años y los primeros meses ni siquiera me daba cuenta de eso. ¿Por qué? Porque hay un momento, esa ventana de oportunidad en la que el cerebro tiene una permeabilidad tan grande a los estímulos y a la capacidad de discriminar, que eso entra y se graba y queda ahí sin ningún problema. Y ese momento pasa y esa hipersensibilidad se pierde, pero mucho más tarde, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con la motivación también, que es algo muy importante que a veces olvidamos en cualquier tipo de aprendizaje, eso se puede adquirir, inclusive muy tarde. Creo que, digamos, cuando pensamos en bilingüismo tenemos que empezar por una definición operacional, es decir, bueno, el bilingüismo lo definimos como esto, en este contexto, y a partir de ahí empezamos a tratar de profundizar. Porque en última instancia, como todo lo que tiene que ver con el lenguaje, digamos, es de una complejidad extrema. ¿Por qué? Porque el lenguaje, y más que el lenguaje, yo diría la comunicación, ¿no? Es algo que pone en funcionamiento todas las habilidades cognitivas. No hay una sola que no esté involucrada en lo que tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación va más allá del lenguaje, porque hay gente que tiene mucha lengua pero no comunica nada. Y hay otra gente que hablando muy poco, comunica más. En síntesis, cuando hablamos de bilingüismo, hablamos de una persona, como bien dijo Adolfo, que en alguna medida utiliza dos lenguas. Lo que se sabe hoy día es que más allá del momento en el que aprendimos la lengua, que tiene sus ciertas ventajas, es la utilización, la intensidad con la que utilizamos esa lengua que hace la diferencia. Y además de eso, ¿cuál es el contenido afectivo que está puesto en esa lengua también? Juega mucho. Porque, por ejemplo, yo esta mañana, hasta hace 2 horas, estaba hablando en francés y en inglés como una loca porque estaba mandando una demanda de fondos. Y en ese momento, solo pensar que iba a tener que hablar en castellano, me decía, ¿cómo voy a hacer? Mi cerebro, mi cognición estaba focalizada en la demanda de fondos. Entonces, toda mi energía cognitiva, afectiva, estaba puesto en eso. Después lo llamé a Adolfo, nos pusimos a charlar, dijo 2 o 3 cosas bien porteñas y ¡tac! El switch se movió. Y eso es muy importante, el switch, ese famoso switch, que no es un switch on-off tampoco, que es un continuo, es lo que hace que el bilingüismo sea algo tan complejo que podemos definirlo desde múltiples puntos de vista, podemos definirlo desde el momento de la adquisición, podemos definirlo digamos, si es formal o informal, como un poco lo evocó también Adolfo, lo aprendemos como sumergidos en un medio, en la pragmática, viendo cómo la gente al mismo tiempo que habla mueve o no mueve las manos, y mirando los gestos, las posturas. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que fui a India, estaba fascinada de ver esto todo el tiempo. Entonces hubo un momento que le dije a un colega, pero ¿por qué haces esto? Y me dice, ¿qué? Nosotros no nos movemos la cabeza cuando hablamos. Es decir, eso da la pauta de que el lenguaje, el bilingüismo, son fenómenos que son psicológicos, cognitivos, neurológicos, culturales, sociológicos, son fenómenos muy complejos. Y eso es lo interesante, eso es lo que es apasionante.
Y eso es lo que se juega en cada etapa de la vida de una manera diferente y que trae desafíos, pero como todos los desafíos, cuando uno los harness, me viene en inglés, cuando uno los toma, terminan trayendo ventajas. Pero esas ventajas no son tampoco mágicas. Son ventajas que pueden aparecer en momentos de gran exigencia, en donde ese poquito más que le exigimos al cerebro en algún momento de nuestra vida para controlar la competición entre la lengua que hablamos durante 30 años y de golpe aparece otra y tengo que escuchar, tengo que entrar en la conversación y tengo que no parecer muy tonta porque cuando la palabra me llega a la boca ya el sujeto cambió. Ese ejercicio cognitivo es algo que da una cierta ventaja, pero no es propio del bilingüismo. Es propio de cualquier actividad que realizamos que implica un esfuerzo de atención, un esfuerzo de memoria, un esfuerzo de control ejecutivo, todas funciones que son tan importantes en el bilingüismo que, digamos, al analizarlas y al descomponerlas, vamos a ver por qué a veces se habla de una manera reduccionista, como bien lo explicó también Adolfo, de la ventaja de los bilingües. Todo eso es para discutir. Tremendo, ¿no? Qué temazo, qué temazo para el café. Ya están llegando varias preguntas, pero me dejaste pensando algo, Ana. Cuando haces tanto hincapié en la integralidad, la complejidad de la lengua que implica los gestos, que implica el de la India, implica la emocionalidad, etc. No sé si hay experimentos o al menos ejemplos de la vida real. Quiere decir que si uno quiere aprender un segundo idioma, por podcast, por cassette, por Duolingo, no lo va a poder hacer, o no lo va a poder hacer punto, o no lo va a poder hacer ni lejos de tan bien como si está hablando con alguien. Hay experimentos que te muestren qué pasa con aprender lengua de un grabador, ¿sí? Un grabador es un poco una antigüedad, pero de un podcast para hacerlo un poco más moderno. Digamos que específicamente de un podcast, no sé, pero lo que sé es que el modo de aprendizaje de la lengua y el tipo de exposición a la lengua tiene impactos en los procesos cognitivos, psicológicos y afectivos que se ponen en juego. Y como me decía mi profesora de psicología en el primer año de la Universidad del Salvador, cuando estudié fonoaudiología, nosotros somos seres biopsicosociales. El ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, la lengua, que es una de las características más, digamos, eminentes del sapiens, digamos, es ese fenómeno. Cuando aprendemos una lengua, digamos, de manera pasiva, por ejemplo, es decir, sin actuar sobre la lengua, sin digamos, tener una cierta emprise, manipularla la lengua, es como aprender algo que es activo y que es dinámico estando sentado. Es decir, o que te den periodos de movimiento. Si uno aprende la lengua en un medio real, es mucho más funcional, y sobre todo pone en juego distintos sistemas cognitivos y cerebrales. En los casos, digamos, en donde la lengua se aprende proceduralmente, es decir, con reglas, y bueno, si es tal tiempo lo conjugas así y asá, es un tipo de aprendizaje que va a solicitar ciertos circuitos cerebrales, y si lo aprendes de manera más espontánea, ahí es como que todo entra en juego, porque entra en juego la afectividad, entra en juego la percepción de otra manera, las asociaciones que podés hacer, que son asociaciones semánticas muy diferentes cuando estás sentado, no sé,
en la Piazza San Marcos y tenés la suerte de estar sentado ahí escuchando italiano o escuchando italiano digamos, en un aula, no es lo mismo, no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Es diferente, solicita distintos sistemas y, digamos, pone en juego distintas habilidades de la persona. No sé si respondí a tu pregunta. Muchísimo, muchísimo. Quiero aprovechar, están llegando un montón de preguntas. Aprovecho para una más para Adolfo y una para los dos y pasamos al público. Adolfo, mencionaste algo que me dejó pensando, ¿sí? Mencionaste que también está lo fonológico, que entiendo de lo fonológico es la forma de las cuerdas vocales, la forma de ponemos la cara para decir ciertas cosas, todo el aparato que nos permite vocalizar, ¿sí? Esto se va también anquilosando, o sea, si yo aprendo una lengua, muevo la boca de cierta manera, uso la lengua, las cuerdas vocales, y eso me cuesta más. Ejemplo típico, ¿sí? Se supone que en algunos idiomas orientales cuesta más decir la R, ¿sí? Y eso tiene que ver porque no la dijeron cuando eran chiquitos y les cambió algo en la cara, en la boca, y a nosotros lo mismo para otros idiomas. Por lo tanto, si vos querés aprender algo de grande, también tenés que volver atrás con tu cara, con tus gestos, tenés que reaprender a moverte. ¿Eso es lo fonológico? Es muy lindo el punto, Diego, por dos razones. Primero, porque si bien lo fonológico está en interfaz directa con lo muscular, ¿no? lo articulatorio, ¿no? que es a lo que vos te referís, estrictamente cuando hablamos de fonológico estamos hablando de a ver, te lo voy a poner como un ejemplo para no entrar en una definición muy técnica, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, Diego, 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 ¿sí? Dije 4 veces tu nombre, y si nosotros midiéramos ahí los movimientos de mi lengua, del paladar, las oscilaciones en el aire de cada vez que yo dije la D de Diego, vamos a ver que fueron todos fenómenos perceptivos, físicos distintos. No fueron idénticos, ¿sí? Ahora, vos y todos, entiendo, las reconocieron como instancias de la D, ¿no? Bien, esa categoría abstracta, eso es el fonema, eso es lo fonológico, ¿sí? Esas categorías abstractas que reúnen suficientes similitudes entre fenómenos perceptivos, ¿no? Como para decir, ok, esto es una manifestación de esta categoría, ¿no? Ahora, eso que es lo fonológico, no está en diálogo constante con, por supuesto, nuestra articulación, porque en última instancia, la boca, la mandíbula, la lengua, son el peaje físico por el cual tiene que atravesar la fonología. Si no, simplemente nos quedamos escuchando nuestra vocecita interna, digamos, ¿no? Y para ir a lo que vos preguntabas, ¿no? Parece como, vos decías que en un momento como que se va anquilosando la lengua, ¿no? Como que cuesta mover estos órganos para generar ciertos contrastes, ¿no? Hoy Ana Inés marcaba la distinción entre la U y la U, por ejemplo, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, algo similar cuando comencé a tomar clases de inglés allá por los 15 años y de repente aparecía algo que era la V, ¿no? Verónica, no era Verónica, ¿no? Entonces, V era una cosa y V era otra. Eso fue, viste, momento de, explosión cerebral total. Pero vos decías, es porque no hemos pasado mucho tiempo moviendo la boca y practicando. Eso posiblemente tenga que ver, pero no es lo más definitorio. Lo interesante es que nuestras habilidades de producción del lenguaje están íntimamente vinculadas con nuestras habilidades de recepción, de percepción del lenguaje. Y una de las principales razones que explica que ciertas personas no puedan incorporar o ejecutar ciertas distinciones en su producción no tiene tanto que ver con que no las hayan ejecutado durante la infancia, sino con que no hayan estado expuestas a ellas. Es decir, vos decías, bueno, es que, no sé, el hablante de japonés no puede decir la R porque no la practicó. Eso tiene que ver, pero sobre todo es porque en su entorno, los contrastes fonológicos que él fue pescando y se fue empapando desde que era bebé, no tenían eso como una unidad contrastiva. Y esto es interesante, ¿no? Y también no es algo específico de la lengua ni del lingüismo. Tiene que ver con que en general nuestras habilidades productivas del hacer, cómo nos movemos y nos desempeñamos en el mundo, están tremendamente codeterminadas con nuestras habilidades perceptivas, con lo que pescamos, ya sea por el oído, por los ojos, por el olfato, y muchas veces no hay una solución de continuidad clara entre ambos mundos, ¿no?
súper claro. Les cuento, hay más de 150 personas en vivo y después muchos más seguro cuando se cuelgue esto en YouTube. Y antes de pasar las preguntas del público, que son súper interesantes, les pregunto una a los dos, pero no para que la elaboren, para un sí o no, ¿sí? Y pequeña introducción. Yo no sé mucho de idiomas, pero sé que, como decía Ana Inés, la gramática, las reglas son muy distintas. Por ejemplo, para entender a alguien que habla alemán, muchas veces tenés que esperar a que termine la frase, ¿no? Porque al final de la frase está el secreto de lo que estaba diciendo. En cambio, en castellano, lo que hablamos nosotros, vos podés predecir qué va a pasar. ¿Cómo que pensás distinto? Y la pregunta por sí o por no es, en distintos idiomas, en distintas lenguas, ¿se piensa distinto? ¿La cognición es distinta? ¿Puedo decir algo? Sí. Que es una pregunta fabulosa. Es la pregunta de lenguaje y pensamiento. Y digamos, y la interfase entre la estructura de la lengua y la estructura del pensamiento, y qué es primero, si el huevo o la gallina. Tu ejemplo del alemán es buenísimo, porque la estructura de la lengua es tal, como vos decís, que prácticamente tenés que esperar al final de la frase para entender completamente lo que se está diciendo. ¿Hasta qué punto la estructura de la lengua modula el pensamiento? Yo creo que sí, lo ves cuando escribís. Cuando escribís en una lengua o cuando escribís en otra lengua, elaborás tu pensamiento de una manera diferente, pero es porque pensás distinto o porque la lengua te limita en su estructura para que lo tengas que organizar de esa manera. Eso da la pauta de lo intrínsecamente relacionados que el lenguaje y pensamiento están, y que el lenguaje que utilizamos, la lengua que utilizamos, va a determinar mucho el modo de decir las cosas también, el grado de síntesis que podemos utilizar. Hay lenguas que son más sintéticas que otras. Por ejemplo, cuando uno hace traducción, generalmente las traducciones, digamos, hacia el inglés dan textos más cortos, eh, pero es una discusión que podría ir inclusive hasta cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de los pueblos, con la historia, con muchas cosas, pero es una pregunta sumamente interesante. Gracias. Perfecto. No, me deja pensando si esto de que hay que esperar al final de la frase, no te puedes interrumpir. ¿Será parte del secreto del milagro alemán? Que por eso les va tan bien, pues no se pueden interrumpir y tienen que escucharse. Pasemos al público y les cuento que hay gente de todo el país, realmente posta, ¿sí? Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Rosario, Corrientes, Catamarca, Chile, hay de todo, ¿sí? Y les tiro algunas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hablaron de fonética ustedes, ¿sí? Y acá preguntan qué hay de los símbolos y los procesos cognitivos que desatan lenguas con ideogramas, como el chino o el japonés. Acá me parece que tiene más que ver con la lectura, porque es mirar un ideograma si eso te condiciona la forma de hablar, la forma de entender algo. ¿Qué onda con los ideogramas? Cualquiera de los dos. A ver, es muy interesante, ¿no? O sea, hay que pensar que hay distintos sistemas de grafías, ¿sí? En el mundo, y los ha habido a lo largo de la historia, ¿sí? Desde sistemas rúnicos, fundacionales, pensemos en el alfabeto cirílico, ¿no? Cuando uno ve, ¿no? Subtitulado de una película que compraste por ahí en un lugar non santo y que viene con subtítulos en ruso, ¿no? Nadie se tiene que hacer cargo de esto. Eso es otro alfabeto, ¿no? El alfabeto cirílico. O nuestro alfabeto, digamos, ¿no? Y tenemos que pensar también que estos alfabetos tienen, a pesar de sus diferencias en las formas, ¿no? Tienen ciertas continuidades en el sentido en el que hay letras, ¿no? Que se combinan y las letras tienen una forma propia que puede cambiar solo de modo superficial, ¿no? Como una mayúscula y una minúscula, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente no hay en esos caracteres, en esas letras, significados de por sí codificados, ¿no? O sea, la A no significa nada, no significa ni grande, ni bueno, ni pasado, ni futuro, ni duda, ni pregunta, ni afirmación. Los ideogramas son distintos en este sentido, ¿sí? Porque tienen una estructura de modo tal que sí pueden evocar ciertas constelaciones de significado de modo más estable.
Y hay un par de cosas interesantes para apuntar. Número uno, los momentos y los tiempos de adquisición de un sistema grafémico, ¿sí?, dependen según la complejidad de ese sistema grafémico. Primero, ¿no?, la escritura uno no la adquiere, uno la aprende, ¿no? Nosotros hemos adquirido nuestra lengua nativa. Nunca se tuvo que sentar nuestro padre a los 3 años a decirnos, si decís yo es camino y si decís nosotros es caminamos. Eso nos sucedió, ¿no? Lo adquirimos. Ahora, la escritura y la lectura es algo que sí tuvimos que aprender, no adquirir, ¿no? Hubo instrucción para decir este conjunto de trazos es esta letra y se vincula con estos sonidos, estos fonemas, etc. Ahora, si uno ve, por ejemplo, los momentos de incorporación de habilidades para escribir en sistemas ideográficos, va a encontrar distintos momentos en los cuales un usuario deviene competente. Incluso, digo, a nivel cerebral. Vos sabés que hay una cosa muy interesante, ¿no? En lenguas como el japonés, por ejemplo, coexisten sistemas ideográficos y sistemas no ideográficos, ¿no? Más similares con los nuestros, basados en letras o grafemas, si querés. Y si bien hay relaciones entre ellos, son, por lo menos en parte, disociables. ¿Qué significa esto? Hay personas bilingües que luego de padecer una lesión cerebral, de repente pierden la capacidad de leer ideogramas, pero no de leer secuencias de letras, y viceversa. Esto también habla, ¿no?, respecto de la autonomía funcional con que nuestro cerebro puede organizar distintos sistemas de información, aun cuando son lingüísticos y aun cuando parecen remitir a una misma lengua, digamos, ¿no? Tremendo. Con eso de lesiones se puede perder un idioma y no otro. Sí. Ahondo en lo mismo. Sí, eso está muy bien descrito y bueno, digamos que depende de muchas cosas también. Si solamente para seguir en el mismo, digamos, en la misma, me sale en otro idioma, en la misma vena, no sé si se dice en castellano, ya ni sé qué hablo, que Adolfo. El tema de los sistemas ideográficos y de todos los sistemas en realidad es que en última instancia digamos, la forma y la estructura del sistema va a tener que ver con distintos procesos cognitivos que entran en juego, y el estudio de las poblaciones clínicas es muy interesante porque nos permite, de cierto modo, sabiendo dónde está la lesión y sabiendo cuál es la función, entre paréntesis, porque las funciones están muy distribuidas en el cerebro, de esa región, analizando el cambio en el comportamiento durante muchos años, siglos, hicimos ese tipo de interpretación. Pero realmente es un poco así, es decir, los procesos perceptuales que entran en juego cuando tenemos que decodificar un ideograma y la sutilidad del ideograma, que varía en cosas que nosotros que no aprendimos ese tipo de código, ni siquiera alcanzamos a ver. Ese tipo de procesos perceptuales no son los mismos que los que estudiamos en nuestro alfabeto. La forma de escribir, en nuestro caso, es procedural y es lineal, en el otro caso son logográficos, digamos. E inclusive, digamos, es hasta tal punto así que la estructura de la lengua influye, que hubo durante muchos años una discusión bizantina sobre si un tipo de dislexia, la dislexia profunda, existía realmente en el castellano, porque como el castellano, como otras lenguas, es una lengua transparente, es decir, que a cada letra le corresponde un sonido, desde un punto de vista teórico, la dislexia profunda no podía existir, porque la dislexia profunda tiene que ver con la decodificación, digamos, de grupos de letras. Pero yo creo que digamos, lo que es importante no perder de vista es que el lenguaje y todas sus manifestaciones, que sea la comprensión, la producción, la utilización del lenguaje, es algo que está apoyado sobre funciones cognitivas de base, y sobre funciones perceptuales. Y como bien dijo Adolfo,
todo entra por la percepción y se organiza en la cognición. Y después viene la experiencia y ahí es donde las cosas van a codificarse de manera diferente en el cerebro. Excelente. Les cuento que hay mucha discusión en el chat alrededor de 2 o 3 temas, pero quería compartir algo con ustedes ahora que hablaron de ideogramas. Yo venía comiendo esto, ¿sí? Muy feliz. Y hoy se me ocurrió ponerle el Google Translate a esto con el teléfono, y resulta que son lengüitas de pato. Así que no quería saber eso, no quería disfrutarlo. ¿Qué va a ser? Tenía que contárselos. Les decía que hay mucha discusión alrededor de 2 temas sobre todo. Uno lo mencionaron ustedes, sobre todo Ana Inés, que tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Y hay 2 preguntas alrededor del pensamiento. Una es si la capacidad de realizar inferencias lógicas tiene relación con el lenguaje, o si eso es anterior. O sea, ¿se puede pensar sin una lengua? ¿Qué pasa con los animales o qué pasa con alguien que no habla ninguna lengua? Y otra pregunta relacionada, y les dejo las 2, es la pregunta del millón: ¿en qué idioma pensamos? ¿Es posible pensar en un idioma extranjero, naturalmente? Les tiro las 2 y arréglense. Yo tomo la primera, con gusto, Vale. porque es una pregunta que me ha ocupado durante muchas noches y lo sigue haciendo, pero yo lo voy a plantear desde este modo. A ver, si hay quienes proponen que no hay lengua sin pensamiento, ¿sí? De hecho, hay tesis muy radicales acá, ¿no? Ya allá a mediados del siglo XX, Benjamin Neuwirth decía que diseccionamos el mundo en función de las líneas que nos tira nuestra lengua materna, ¿no? De algún modo, subyugando, digamos, el pensamiento a la lengua. Pero pensémoslo así, ¿no? Se hablaba acá de inferencias lógicas. Primer caso, yo tengo un bebé que está por cumplir 15 meses, ¿sí? Y todavía es, vamos a decir, está en una etapa preverbal de su desarrollo, ¿sí? Está comenzando a comprender algunas palabras, ¿sí? Está empezando a balbucear, no tiene ni siquiera sílabas definidas, ¿sí? Pero desde hace ya mucho tiempo, Diego, mucho tiempo, te diría desde los 7, 8 meses, iba realizando inferencias, cuando su sistema lingüístico era aún más prematuro que lo que es hoy, iba realizando inferencias, por ejemplo, reconocía relaciones entre distancias y espacios, entendía cuánto tenía que extender su brazo para llegar a agarrar el juguete o no, cuánto tenía que flexionar su mano para tomarme el dedo o no. Cuando empezó a gatear, por ejemplo, o sea, no iba como un autito chocador dando contra todas las paredes, se la pegaba bastante, ¿eh? Pero no era absolutamente caótico y autoflagelante, y esto tenía que ver con que también tenía capacidad de inferir distancias, espacios, la relación entre su cuerpo, el desplazamiento, el tiempo y los objetos que lo rodeaban. Si la capacidad de realizar inferencias lógicas y de navegar, entender relaciones entre entidades del mundo, dependiera del desarrollo pleno de un sistema lingüístico, esto sería inexplicable. Sería una serendipia total que esto hubiera sucedido. Entonces, no me gusta caer en juicios de incredulidad. No son las mejores guías para la ciencia, pero creo que acá tenemos una primera lección para pensarlo así. La otra son los casos de afasias muy marcadas, ¿no? Hay varios tipos de afasias. Las afasias son síndromes, algunos de ellos adquiridos, otros pueden ser neurodegenerativos, como las afasias progresivas primarias, ¿no? Que impactan sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en nuestras habilidades lingüísticas. Algunos casos de afasia son tan severos que afectan las capacidades de producción y de comprensión del lenguaje, tanto en modalidad oral como en modalidad escrita. Las afasias globales vulneran de un modo muy fuerte y diseminado todo tu repertorio, toda tu capacidad lingüística. Sí, de hecho, hay personas que pierden muy marcadamente la capacidad de comprender el lenguaje. Si nuestra capacidad de pensar, de realizar inferencias lógicas, de entender relaciones de contiguidad, proximidad, similitud, causa-consecuencia, dependieran del lenguaje, uno diría que estas personas deberían también perder, al menos en parte, esas habilidades. Y esto no sucede en un grado proporcional, por lo menos, al nivel de afección lingüística. Por lo tanto, yo creo que hay islotes, grandes parcelas del pensamiento que anteceden al mundo lingüístico, que lo exceden, y de hecho,
creo que todos vivenciamos nuestra vivencia interna, ¿no? Cuando nosotros, el probar una comida, ¿no? Y poder evocar ese sabor, recordar una emoción, ¿no sienten que en algún modo cuando uno quiere comunicar eso con palabras, a veces se queda corto de captar la riqueza y la totalidad de esa experiencia? ¿Acaso esto también sea otra de las ilustraciones por las cuales la complejidad de nuestro pensamiento, nuestro mundo interno, no sea totalmente alcanzable por o reducible a el lenguaje? Pero le paso la palabra a Ana para ver si está de acuerdo. Y te toca además, Ana, la pregunta del millón de si se puede pensar en otro idioma, y me parece que sos la indicada para contestarlo. Sí, sí, voy a contestar, la voy a contestar. Me encantó la reflexión de Adolfo. Creo que el ejemplo de los niños, de los recién nacidos, es sumamente, digamos, informativo, y creo que la comprensión y la expresión del pensamiento va mucho más allá del alineamiento de sonidos en estructuras que forman frases. Ceci, ups. Creo que mi madre estaba tratando de llamarme. Perdón. Hola, mami. Dicho sea esto, hay ciertos niveles de reflexión que son muy difíciles sin un organizador. Y el lenguaje es un organizador del pensamiento. Entonces, cuando vemos a un pequeño que hace inferencias lógicas, estamos viendo un nivel de razonamiento que es fundamental. Pero cuando tenemos que elaborar ideas complejas y muy abstractas, si no tenemos algún tipo de organizador, salvo si somos un genio como Albert Einstein o alguno así, es muy difícil de alinear las ideas de una manera ordenada. Entonces creo que, digamos, otra vez más, la dicotomía no funciona. Digamos, no es ni sí ni no, es cómo y cuándo, si se puede pensar o no sin lenguaje. A la otra pregunta voy rápidamente. Si se puede pensar en una lengua que no es la propia, sí, se puede pensar y se piensa distinto. Además, se piensa distinto porque, vuelvo a mi ejemplo, dado que cuando uno piensa, digamos, a cierto nivel, organiza su pensamiento de alguna manera, si lo organiza en castellano, en italiano, en francés, son bastante parecidos. Si ya pasa al inglés o al alemán es diferente. Si querés hacerlo en persa es completamente diferente. Todo eso tiene un factor modulador. Pero, además de la estructura del lenguaje, que va a condicionar un poco cómo organizamos nuestras ideas, está la emoción. Y eso no hay que olvidarlo. Porque en última instancia, la comunicación y el lenguaje están íntimamente relacionados con la emoción. ¿Cómo es esto? Antes de tener el lenguaje articulado y de poder hacer grandes frases, poesía, filosofía, ¿qué hacíamos? Eran sonidos articulados. Y antes de eso eran gritos. ¿Y por qué gritábamos? Porque así era como nos defendíamos del mamut. ¿Okay? La emoción estaba ahí. Y la emoción motiva mucho de lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, a veces, cuando un lenguaje está asociado con una emoción, que sea la primera lengua o la segunda lengua, va a ocupar un lugar más grande en nuestra mente, no en nuestro cerebro, en nuestro espíritu, eso existe, en función del peso afectivo que tenga. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, y justamente estuve hablando de eso hace poco en una radio de Ontario, de gente que es bilingüe, sumamente bilingüe, es decir, perfecto bilingüe, que habló toda su vida las dos lenguas, y que en una situación
de extrema crisis, como por ejemplo un accidente, y llega la ambulancia y el ambulancier no habla la lengua materna, que es el francés en Ontario, no se puede comunicar y no sale. Sale la lengua materna. ¿Por qué? Porque la lengua materna está muy conectada con el sistema límbico de las emociones, y ahí se ve que en función de lo que uno piensa, cómo lo piensa, con quién lo piensa, en qué contexto, y como diría Violeta Parra, todo lo cambia el momento, puede ser o no que una lengua o la otra haga que uno tenga una performance diferente. Tremendamente, me apareció la poesía en el medio, muy, muy bueno. Les decía que hay mucha discusión. Ustedes fueron contestando varias de las preguntas, simplemente porque para que vean el interés que hay, hubo preguntas sobre si la ventana se baja aún cuando el cerebro está entrenado, y ustedes dijeron que no se baja aún cuando no está entrenado. ¿Sí? También se preguntó si al hablar una lengua extranjera jamás podremos hablarla como un nativo, si esto es cierto o no. Se las dejo picando y paso, les quiero decir dos para que retomen. Una es si podemos hablar como un nativo en una lengua extranjera. Y la otra se refiere a qué pasa con el acento. ¿Sí? ¿Qué pasa si aprendemos el lenguaje de alguien que tiene un acento muy fuerte? Por ejemplo, el acento de nuestra lengua materna, y después vamos a España, ¿sí? ¿Aprenderemos a hablar español de España o de Colombia, de lo que fuera? Entonces son esas dos preguntas, ya van a ser de las últimas, por ahí tomamos alguna más. Si podemos hablar una lengua extranjera como un nativo, y una muy relacionada, ¿qué pasa con el acento de la lengua materna? El que quiera. ¿Hoy? Sí, muy buenas las preguntas, ¿no? Voy a tomar la segunda, ¿sí? Es interesante pensar un poco sobre los dialectos, ¿no? Estas variaciones que las lenguas tienen, generalmente atribuidas a la distribución geográfica, ¿no? En Argentina, sin ir más allá, hay una variación dialectal muy marcada, ¿no? Desde la variedad rioplatense predominante que hablamos acá en Buenos Aires, hasta, no sé, el cordobés, el riojano, ¿no? El formoseño, etcétera, ¿sí? Uno puede, bueno, o sin ir más allá, ¿no? El español ibérico. Uno pensaría, ¿no?, que los dialectos son más inamovibles, y esto también desafía la intuición. De hecho, no es para nada extraño que cuando una persona, digamos, que ha vivido en Argentina, no sé, hasta los 15 años, por ejemplo, se muda a España, después de un tiempo de inmersión y de cohabitación en el mundo español, comienza a desarrollar un marcado acento español, que incluso ibérico, digamos, ¿no? Que incluso se marca en esos contrastes más distintivos, ¿no? Como por ejemplo el uso labiodentales, ¿no? Como para decir Cecilia, ¿no? En vez de Cecilia, ese tipo de cosas. Esto, por un lado, tampoco es algo particular de los dialectos, tiene que ver con una dinámica más típica del lenguaje, que es lo que se llama el acoplamiento, ¿no? Cuando uno pasa un periodo de tiempo determinado ante cierta forma de comunicación de sus interlocutores y quienes los rodean, tiende a empaparse de ello. Esto pasa incluso en periodos de tiempo muy cortos. Yo durante un tiempo di clases en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y viajaba durante periodos muy breves, pero de días. Y cuando volvía, me hacían notar que terminaba estirando las vocales, ¿no? Con una mala imitación de cordobés, pero que era absolutamente involuntaria. Esto se da en muchos niveles. Si vos estás en un aula y hay gente los alumnos están hablando muy alto, una cosa, o en una reunión, si vos bajás el tono de tu voz, vas a ver cómo la gente tiende a acoplarse. O si bajás la pausa y la prosodia, ¿no? Resonamos mucho con lo que sucede a nuestro alrededor lingüísticamente. Y un par de cosas más sobre los dialectos. Primero, la distinción entre lengua y dialecto es la mejor forma de poner en apuros a un lingüista, porque todas las distintas definiciones y distinciones que se han propuesto caen. Hay contraejemplos, hay contraargumentos. Un lingüista muy famoso, Weinreich, solía decir que un dialecto
una lengua es un dialecto con ejército y marina detrás, ¿no? Hay cuestiones políticas, simplemente de cómo se instituyen ciertas variedades de la lengua para que asciendan a ese pedestal de la lengua, y eso escapa a lo neurobiológico. Y lo otro es que, así como hoy mencionamos que hay disociaciones, ¿no?, ante una lesión cerebral, de modo tal que una persona bilingüe, digamos, que habla, no sé, portugués y chino, puede perder mayormente sus habilidades en una de las dos lenguas, mientras se mantiene bastante funcional en otra. Lo mismo sucede a nivel dialectal. Por ejemplo, hay muchos estudios en Italia donde hay un crisol de dialectos muy, muy amplio, ¿no?, desde el norte hacia el sur, ¿no?, desde el toscano, el ladín, el napolitano, etc. Y hay personas que manejan 2 o más de estos dialectos y después de una lesión cerebral no pueden comunicarse en uno de esos dialectos del italiano y sí en otros. Entonces, creo que es interesante apuntar que la mayoría de los fenómenos que están documentados para el nivel de las lenguas suelen tener un correlato, al menos parcial, en el nivel de los dialectos. Bueno, gracias, Adolfo. Voy a seguir entonces con el tema de los acentos. Eh, lo que vos decías recién con respecto al hecho de estar en un lugar un cierto tiempo y que empezás a tomar el acento de ese lugar, eso es muy cierto, y terminás hablando de una manera, digamos, como me pasa a mí cuando hablo castellano, que tengo un acento raro en castellano, pero también tengo un acento raro en francés. Es como un híbrido, ¿no? Digamos, el hecho de estar frecuentando dos lenguas diferentes de manera regular hace que se produzca una especie de quimera en los acentos que no es ni mejor ni peor, es el reflejo de una trayectoria, es el reflejo de una experiencia de vida. Lo que yo creo que es interesante en lo que vos estabas diciendo es que cuando uno está en un lugar, por ejemplo, como vos decías en España, y está viviendo un cierto tiempo allí y empieza a usar los modismos del español y el acento del español, hay dos fenómenos de superficie. Uno que es la imitación y el otro que tiene que ver con la exposición repetitiva a un cierto estímulo hace que uno lo discrimina mejor y lo pueda reproducir. Pero hay otro fenómeno de fondo que me parece que también es muy interesante, que tiene que ver con la empatía en última instancia, tiene que ver con el hecho de querer estar sincronizado con el otro. La comunicación en última instancia es eso. Entonces, cuando uno está en un medio ambiente en donde se habla de una cierta manera, con un cierto estilo y con todo lo paraverbal, por ejemplo, yo ahora estoy moviendo las manos cuando hablo, porque estoy hablando, digamos, con argentinos mayoritariamente. Si estuviera hablando en otro medio, movería menos las manos. Y todo eso tiene que ver con esta intención de comunicar y esta intención de compartir algo. Entonces, el acento perfecto cuando uno aprende una lengua tarde es muy difícil de lograrlo, es muy difícil. Como todo, como se dice en inglés, practice makes perfect. Si lo querés lograr, es muy posible que lo logres, a menos que tengas algún tipo, digamos, de flaqueza en la discriminación de elementos muy finos de la lengua. Eso puede suceder y eso es idiosincrático, es personal, es como el oído musical, digamos. Y si no, la otra pregunta, porque no lo veo más. Era esa, era si uno puede llegar a hablar como un nativo después de mucha práctica. ¿Sí? Es lo que acabas de decir, que practicando más o menos llegas, ¿sí? Aunque después se te escapan las manos. Exacto, se te escapan las manos, exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que maravilloso, me siguen diciendo que el chat está en llamas, le pido a la gente del C3 que les guarden el chat a los oradores, Ay, me porque encantaría, sí, por favor. van a querer saber mucho de lo que se está discutiendo. Esto que hablaban de dialectos y de acentos, me recuerda una anécdota de Laurie Anderson, es una artista que a mí me fascina, que se fue a hacer una estadía a Japón. Entonces, para prepararse, ella vive en Nueva York,
contrató un profesor de japonés y estuvo muchos meses aprendiendo y estaba orgullosa de su japonés. E iba después, cuando viajó a Japón, ya notaba que muy respetuosamente la miraban raro, ¿no? Ella hablaba fenómeno y se las arreglaba, pero la miraban un poco extraño. Y después, cuando entró muy en confianza con un amigo japonés, le confesó, no, lo que pasa es que es muy raro lo que te pasa, tartamudeás. Claro, su profesor era tartamudo y aprendió japonés con tartamudeando. Lo cuenta mucho mejor ella igual. Estamos terminando este café, les quiero pasar unos avisos antes de despedir a nuestros excelentes oradores cafeteros, ¿sí? Van a seguir los cafés, recuerden, están organizados por la Embajada de Francia, por el IFA, el Instituto Franco-Argentino, y el Centro Cultural de la Ciencia del MINCIT. Dicho sea de paso, el C3 está cumpliendo 5 años, ¿sí? 5 años maravillosos, y el próximo café va a ser el 25 de noviembre, va a ser sobre eclipses. ¿Por qué? No porque sí, porque los eclipses son maravillosos. Además de eso, porque se viene un eclipse total de sol el 14 de diciembre, así que tenemos que prepararnos. Va a estar Guillaume Erard, que es director de investigaciones en el CNRS, en París y en Haute-Provence, y Rodrigo Díaz, que es doctor en física de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Así que el 25 de noviembre los esperamos para tomar otro café. No es el último, va a haber uno más ya hacia fin de año. Ahora sí, quiero despedir a Adolfo y a Ana Inés. Fue extraordinario, me parece, a juzgar por todo lo que quedó guardado y todas las preguntas y comentarios que hay. Este tema debe seguir, hay muchísimo interés en entender cómo hablamos, por qué hablamos, qué pasa. A ver, yo querría preguntarles qué es hablar en lenguas. ¿Es solamente de preguntas de películas de terror? ¿O existe que alguien empiece a hablar en lenguas en la Edad Media o ahora? La dejo planteada, hay un montón de estas. Con lo cual, muchísimas gracias a ambos, y solamente para terminar, y les dejo el final a ustedes para un saludo final, me parece que el que más la pegó con respecto a una definición del lenguaje, esa cosa tan misteriosa que hemos tratado de entender durante más de una hora, es un escritor, ¿sí? Un escritor fantástico, murió hace poco, se llamaba William Burroughs, ¿sí? Autor del Almuerzo Desnudo, entre otros libros, y él dijo algo que parece una broma, pero no estoy tan seguro que es una broma. Dice, el lenguaje es un virus del espacio exterior. Los dejo con eso y los dejo despedirse Adolfo y Ana Inés. Bueno, le voy a dejar la palabra final a Inés. Quiero simplemente, bueno, agradecer a los organizadores, a vos, Diego. La verdad que es espectacular tener estos espacios para poder hablar de ciencia de modo, digamos, no contracturado, y para acometer una de las tareas que nos está dada a los científicos, que es salir de la endogamia de contarnos entre nosotros los experimentos, en papers y conferencias, y realmente poder entrar en diálogo con quienes nos enseñan y nos dan preguntas, que somos nosotros en el mundo cotidiano, todos nosotros. Así que fantástico el espacio que promueve el Café de la Ciencia, y fantástico haber compartido este espacio con Ana Inés, a quien solo recientemente tuve el gusto de conocer, y ha sido un aprendizaje y un placer hacerlo. Bueno, muchas gracias, Adolfo, muchísimas gracias. Yo también muy contenta de haberte conocido y realmente muy contenta de haber participado en este café. Creo que es una idea fantástica y los encourage, los estimulo a que sigan haciéndolo, porque es una manera muy importante de compartir la ciencia desde un plano de igualdad, y desde un plano digamos, desde un punto de vista de tratar de compartir lo que sabemos y ponerlo a prueba también con las preguntas de la gente. Y por último, simplemente agradecer la invitación. Y bueno, sepan que estoy a su disposición para lo que pueda ser útil, y siempre muy, muy feliz de poder hacer cosas con la Argentina. Así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ambos y hasta el próximo café. Chao. Gracias.
Estuvo extraordinario, me voy corriendo otro Zoom. Pido disculpas por de ser mal educado, pero me voy corriendo. Gracias, Diego. Espectacular lo que Diego. hicieron siempre. Muy Mil lindo. gracias. Muy lindo, gracias. Bueno, Ana Inés, buenísimo. ¿Salió Muy todo bueno. bien? Qué lindo escucharte. Sí, igualmente, me encantó.